Un saludo para todos los que se encuentren viendo este video. Soy Sandra Orrego y a continuación me dispongo a compartir los conceptos más relevantes vistos durante el curso de Filosofía Moderna. La presentación de este video tiene por objetivo hacer una sustentación y corresponde a la tarea número 5. Para iniciar conviene definir el concepto de modernidad. De pronto lo que podemos destacar acá como importante es que la modernidad va a marcar un rompimiento entre la razón y la fe que era característico de la escolástica y que fue sobre todo muy importante a finales de la Edad Media. Entonces, como consecuencia, la filosofía moderna deja de lado el ser y se enfoca en lo que es el pensamiento del ser humano. Gracias a ese pensamiento surgen unos fenómenos conocidos como la Ilustración del Renacimiento y el humanismo, en donde grandes pensadores se dedican o tienen el propósito de potenciar el pensamiento, lo cual origina otras escuelas que más adelante compartiremos. Si hablamos de causas y características, me gustaría destacar las siguientes. Encontramos el fin de la Edad Media, que surge o que se presenta a partir de la caída de Constantinopla a finales o a mediados del siglo XV. Posteriormente está el descubrimiento de América y empieza la Reforma Protestante, con lo cual pues la teología también entra en una crisis. Posteriormente encontramos la crisis de la monarquía, que origina una crisis social. Y lo que ya hemos visto anteriormente, hay una modificación de la escolástica, con lo cual se modifica el pensamiento que hasta el momento se venía trabajando, que venía predominando. Y dentro de esas formas de pensamiento empiezan a surgir unas escuelas conocidas posteriormente y que vamos a analizar o a ver principalmente como el racionalismo, el empirismo y el idealismo. Iniciemos entonces con el racionalismo. Iniciemos hablando entonces del racionalismo. Como ya lo vimos anteriormente, el racionalismo tiene como como característica principal es que presenta esa ruptura de la escolástica con el pensamiento predominante, en donde el sujeto va a ser el objeto primordial de estudio. Entonces, podemos decir que lo necesario es lo relevante, no quiere ser filosofía de conceptos y no desatiende la experiencia. Dentro de los representantes del racionalismo encontramos a Baruch Spinoza. De él se han dicho muchas cosas, como que fue un personaje revolucionario, que no era el adecuado para hablar de la moral ni de Dios, y me gustaría destacar una de las afirmaciones, como es que la moral es un aparato de sometimiento. También hablaba de que no existía ni el bien, ni lo bueno ni lo malo, sino que existe el bien y el mal. Pasemos a otro representante de este sistema de pensamiento. René Descartes es conocido como el padre de la filosofía moderna. De él se conocen muchas cosas, entre ellas el famoso cogito ergo sum, que es mal interpretado porque se traduce como pienso luego existo, y realmente lo que quiere decir es que de la verdad que puedo estar seguro, de la única verdad que puedo estar seguro, es de que existo. Por lo tanto, pensar es existir. René Descartes es el creador del discurso del método. Posteriormente vamos a verlo un poco mejor. Y me gustaría destacar dentro de los argumentos para probar la existencia de Dios, el que dice que no es posible tener una idea de Dios si no existe un Dios que la haya puesto en mí.
lo cual me está refiriendo a la existencia de unas ideas innatas. Entonces hablemos del discurso del método. Como ya lo dijimos, es una propuesta de René Descartes para un nuevo sistema de pensamiento. Dentro del discurso del método, pues se habla que está mezclado con la ciencia, con la matemática, porque él era un gran matemático. Para no entrar en detalles, lo que vamos a mirar o a compartir acá es que existen 4 preceptos entregados por él. La creación del discurso del método le tomó alrededor de 10 años, por lo tanto él también se apropió, o más bien se acompañó de una moral provisional, como él la llamaba, con la intención de poder soportar o continuar en esa insistencia que él tenía de lograr un método. Finalmente, y como conclusión del discurso del método, lo que logra Descartes es demostrar o afirmar que dentro de cada ser existen unas ideas innatas que van desde el momento de su nacimiento y que cuando va creciendo se van potencializando. Por lo tanto, la idea de Dios está en cada ser humano, en cada persona. Pasemos entonces a hablar un poco del empirismo. Cuando hablamos de empirismo, ya estamos hablando de otro tipo de conocimiento en donde la principal va a ser que contrapone de cierta manera el racionalismo, porque este se vale de un proceso que compone verdades fácticas, o sea que se va más a la comprobación. Dentro del empirismo tenemos también unos representantes. En primera instancia está John Locke, el cual defiende que dentro de cada persona no existen las verdades innatas, porque esas proposiciones no las conocen ni los niños ni los idiotas, refiriéndose a que es imposible que en una persona existan las ideas tan complicadas como son la idea de Dios, si no las entienden. O sea, no pueden haber verdades en mí que yo no entienda. Además, quisiera destacar una idea que me ha parecido relevante, y es referente a la motivación del hombre. Él sostiene que no es la felicidad como se piensa por muchos, sino que la motivación del hombre en la vida es tratar de eliminar el dolor, o sea, la inquietud. A Locke también se le conoce como el padre del liberalismo. En este aspecto, pues, es el creador de unas leyes fundamentales que corresponden pues a los derechos del Estado como sociedad. Y también podemos decir de él que es una persona que posteriormente inspiró a el pensador que vamos a ver a continuación, pues David Hume. David Hume también se apoya en las ideas de Locke, o sea que vamos a encontrar similitudes. Él es el creador de una teoría del conocimiento en la cual sostiene que hay unas ideas que están en mi mente. Esas ideas son impresiones y son ideas simples, y posteriormente esas ideas se van a convertir en unas ideas complejas. Algo acá que es importante destacar del empirismo es que sostiene que si bien yo puedo hacerme una idea de los objetos, no me es posible para mí conocer el objeto del todo. Yo realmente lo que conozco son las representaciones que se hacen a través de sensaciones, o se logran mejor a través de sensaciones.
Uno de los grandes legados que ha dejado John Locke a la filosofía moderna es el ensayo sobre el entendimiento humano. En él se propone también la creación, hallar un método de tal forma que logre usar la opinión y el conocimiento para hallar la verdad. El método se compone de 3 fases, entre las cuales podemos encontrar la investigación del origen de las ideas. Luego se pretende demostrar el nivel de conocimiento que tienen esas ideas, y posteriormente hay una investigación referente a los fundamentos de la fe y de la opinión. Entonces podría decirse que el aporte más importante de este escrito y principalmente de esta corriente es la afirmación de que no hay comprobación de que existan unas ideas innatas, es decir, que está de entrada contradiciendo toda la propuesta de Descartes que acabamos de ver. Finalmente, hablaremos del idealismo. El idealismo es una corriente de pensamiento que tiene como instrumento principal la razón. Propone potenciar el uso de la razón como un instrumento de conocimiento. Contrario, y se puede apreciar, es una afirmación contraria a lo que proponía en su principio el empirismo. Como representantes del idealismo tenemos en primera instancia a Hegel. De él no se conocen mucho sus escritos, no se conocen muchos escritos, pero hay 2 importantes que vamos a destacar acá. El primero es la fenomenología del espíritu, que propone un proceso de conocimiento que empieza desde el mundo sensible hasta el saber absoluto, y la ciencia de la lógica, en donde habla de la imposibilidad de mantener la separación entre lo finito y lo infinito. Finalizamos con Immanuel Kant. De Immanuel Kant se sabe que es el creador de la crítica de la razón pura, pero además creó otras críticas como la crítica de la razón práctica, en donde habla de la moral. Pasemos a ver un poco lo que se puede decir de la crítica de la razón pura. Entonces, más que una ciencia, lo que pretendía Kant era la creación de un método que permitiera usar el uso de la razón, hacer un uso de la razón de tal manera que lo potenciara tanto que llegara a alcanzar el conocimiento, pero sin desconocer que existe un mundo sensible que participa también en ese proceso de conocimiento. Por lo tanto, esa es la gran aportación del idealismo. Y si se puede apreciar en este momento, vemos que el idealismo es un compendio de las otras 2 corrientes que acabamos de ver. Kant también nos dice que esa relación que hay entre el sujeto y el objeto conocente se llama fenómeno, y que cuando yo tengo una idea de un objeto y que está en mi mente, y yo no puedo conocer ese objeto como tal, solo la idea que tengo de él, eso se llama noumenomen. Entonces, rápidamente para finalizar, los aportes de estas corrientes a la modernidad están resumidas en lo que se aprecia acá: el racionalismo con el concepto del método y el cogito ergo sum. El empirismo, el gran aporte es que dice que el concepto de ideas innatas es una falacia, y el idealismo, hace la delimitación del mundo racional y el mundo sensible de las cosas. Estas son las fuentes para quien quiera consultarlas. Muchas gracias a quien escuchó todo el video. Perdón por el sonido.
pero la comunicación no está muy buena. Nos vemos en una próxima oportunidad.